Muchas gracias, Juan, por esta introducción, presentación tan bonita, y también me gustaría agradecer a Elanco por haberme dado la oportunidad de estar aquí, visitaros todos, con nuestro interés común de mejorar la salud y el bienestar de la vaca en transición. Yo lo que pensaba que haría esta mañana es empezar haciendo una visión general de la fisiología de la vaca en transición y algunos de los desafíos que nos presenta. Así que Elanco ha sido tan amable como prestarme esta diapositiva. Creo que aquí lo resume todo. Todos sabemos muy bien cuáles son los desafíos de salud que tiene la vaca en transición. Sabemos, evidentemente, que es un momento en el que está susceptible a varias enfermedades infecciosas, además de enfermedades metabólicas. Y históricamente, siempre hemos asociado estas enfermedades infecciosas con la inmunodepresión o supresión o disfunción, mientras que las metabólicas las asociamos con alteraciones en el metabolismo nutriente. Pero yo creo que lo que todos nos hemos dado cuenta ahora es que estos trastornos muy rara vez suceden como eventos individuales. A menudo son complejos. Así que, por ejemplo, una vaca con cetosis tendrá 2 o 3 veces más probabilidad de tener un episodio de mastitis durante la lactación. Es verdad, ¿verdad? ¿Lo veis esto, no? Una vaca con abomasa desplazado, pues es más probable que tenga otras enfermedades infecciosas durante la lactación también. Por tanto, el concepto que las enfermedades metabólicas e infecciosas sean entidades independientes ya no es así con la vaca en transición. Por tanto, lo que a mí me gustaría proponeros es que el vínculo, el hilo común que une estas interacciones es el estrés metabólico. ¿Qué quiero decir cuando digo esto del estrés metabólico? Bien, de hecho, el estrés metabólico en la vaca en transición es muy similar al síndrome metabólico que vemos en los humanos obesos que sufren de diabetes tipo 2. Estos individuos pues tienen un mayor riesgo de desarrollar varios otros trastornos de salud. En la vaca lechera es prácticamente idéntica la situación con el mismo grupo de factores de riesgo. Así que nosotros los hemos separado en 3 caminos diferentes: a un metabolismo nutriente alterado, una respuesta inflamatoria disfuncional, y en las otras 2 charlas hablaré más de la inflamación y el estrés oxidativo. El problema entra en el hecho de que no es solamente una de estas entidades, sino las 3 suceden de forma simultánea y acaban formando unos bucles de retroalimentación destructivos, y esto es lo que aumenta la susceptibilidad de la vaca a todos estos trastornos de salud. Así que lo que voy a hacer es que muy brevemente os voy a hacer un repaso de cada uno de estos componentes del estrés metabólico para daros una idea de cómo interaccionan con los otros aspectos de este síndrome. Muy bien, voy a arrancar con el metabolismo de nutrición alterado, porque esto es lo que más he estudiado hasta el momento. Cuando digo metabolismo de nutrición alterado, tiene en cuenta las transiciones fisiológicas principales que sufre la vaca en un ciclo de lactación. Para esta charla nos vamos a centrar en el periodo de la transición, pero tenemos que tener siempre en mente que también hay otra transición muy importante de la parte tardía de lactación hasta la época seca. A veces se nos olvida y nos olvidan también el tipo de estrés que esto causa, y evidentemente hay una también transición importante de la parte tardía de la gestación al inicio de la lactación. Esto en parte es debido al crecimiento fetal, el proceso del parto y luego la producción láctea copiosa.
Tiene sentido que cuando este animal está repasando estos eventos fisiológicos dramáticos, que sus demandas de nutrición van a cambiar de la misma forma. Y es fácil decir que una vaca en la lactación temprana tendrá una mayor necesidad de todos los nutrientes, energía, proteínas, glucosa, que será la fuente principal de la producción láctea, y luego los minerales y las vitaminas. Voy a centrarme básicamente aquí en las necesidades energéticas para ilustrar cuál es el caso. Para resumir, aquí lo que vemos normalmente, evidentemente, durante el periodo de la transición es el aumento de necesidad de nutrición que acabo de realzar, pero un factor confuso aquí es que aunque necesita mayor ingesta de nutrientes, está experimentando una caída importante en la ingesta de materia seca. Por tanto, aquí tenemos un desequilibrio y lo que llamamos a este desequilibrio es un balance energético negativo. Y aquí he hecho un gráfico de los días en relación con el parto. Aquí es donde tiene el parto 60 días, que normalmente es la lactación, el pico de la lactación o llegando al pico de lactación. La curva en rojo muestra la cantidad de energía que ella necesita para producir la leche. La curva azul marca lo que es capaz de comer para cumplir con estas demandas de energía. La diferencia, evidentemente, es un balance negativo de energía. Lo que intento ilustrar con este gráfico es que podemos ver que en los primeros 60 días de la lactación tiene un déficit importante. Así que, metabólicamente, ¿cómo se adapta el cuerpo a este balance negativo de energía? Aquí, esta diapositiva me viene prestado, es una diapositiva fantástica que lo dice todo, mirando días y lactación. Aquí, básicamente, es lo que os he mostrado en el gráfico anterior. Balance negativo de energía baja de forma importante después del parto y realmente tarda un mes, un poco más, entrado en la lactación hasta volver a lo normal. ¿Cómo entonces saca la energía que necesita la vaca para producir leche? Bien, ella liberará las fuentes que tiene, los recursos que tiene en el tejido, y básicamente me voy a centrar en los lípidos. Aquí va a movilizar ácidos grasos del tejido adiposo, que resultará en un aumento en los lípidos en sangre que llamamos MEFAS, ácidos grasos no esterificados, y al paso que el hígado intenta utilizar esta fuente de energía, un subproducto evidentemente será beta hidroxibutarato, es decir, BHB. Esto básicamente es lo que vemos aquí, una reducción en la energía neta, aumento en NEFA en sangre, seguido por un aumento de BHB. Es un proceso normal esto, es un proceso bueno, es lo que ella tiene que hacer para llegar a su pleno potencial de producción. ¿Dónde falla todo esto? Pues falla cuando, como con cualquier cosa, cuando hay un exceso, cuando tiene una dislipidemia. Así que esto es un resumen de lo que sabemos de la cantidad ingente de literatura que existe. Sabemos que podemos hacer una estimación, adivinación, basado en las concentraciones de NEFA en sangre, lo susceptible o no que es este animal a sucumbir a estas enfermedades de la lactación temprana. Aquí tengo el línea de corte de lo que consideramos concentraciones muy bajas durante el parto, 0,3 miliequivalentes por litro. Esto puede subir hasta 0,4 sin peligro de caer en la enfermedad. Y esto básicamente se debe al hecho de que tenemos una función celular inmunitaria normal, tenemos una respuesta inflamatoria bien regulada y como consecuencia tenemos una reducción de la instancia de tanto enfermedades metabólicas como infecciosas. Ahora vamos a hablar del problema. Las vacas que son vacas problemas, las que tienen altas concentraciones de NEFAs. Estos son, por ejemplo, un nivel de 0,7 miliequivalentes por litro. Sabemos que esto tendrá un efecto detrimental sobre la función celular inmunitaria normal y aumentará
la inflamación subclínica crónica, y de esto hablaré más adelante, y como consecuencia va a interferir con su homeostasis y aumentar las posibilidades de trastornos de salud. Y aquí no toda la evidencia que existe, pero simplemente para daros una idea de lo que sabemos sobre esto ya en este momento. Aquí vemos algunos biomarcadores que considero importantes para ver el metabolismo de nutrición alterada, y he hecho un listado de algunas de las publicaciones que apoyan la hipótesis de que un balance negativo un balance de nutrición negativo puede causar trastornos. NEFAs elevadas se asocia directamente con la alteración con varias funciones inmunitarias diferentes. La cetosis también frena la función de los neutrófilos, y un gran indicador de un metabolismo alterado es la condición corporal, la puntuación de condición corporal, tanto en el periodo de seco como cuando se acerca a periodo seco. Voy a poner todas las piezas del puzzle aquí en cuanto al metabolismo de nutrición, y esto es un tema que voy a mencionar en todas mis charlas. El equilibrio es esencial, por tanto aquí he hecho un gráfico de un escenario cuando la vaca entra en la lactación. Sus niveles de glucosa en sangre estarán bastante altos en el momento del parto, pero como sabemos, la mayor parte de la glucosa en sangre se desviará a la glándula mamaria para sintetizar la leche y secretar la leche, y esto resultará en una bajada de la glucosa en sangre. Esto causará una reducción de los niveles de insulina en sangre, y esto desencadenará una actividad enzimática a nivel del tejido adiposo para liberar nefa. Las nefas o los niveles de nefa, al paso que aumentan en el flujo sanguíneo, se puede utilizar como fuente alternativa de energía, se van a utilizar y van a reducir, la insulina aumentará con el hecho de que no estamos utilizando la glucosa, habrá una reducción de la actividad lipásica y control de las nefas. Esto es una homeostasis normal que las vacas que pasan bien la transición utilizan para evitar la enfermedad. Está muy equilibrado y muy regulado. El problema es en este escenario, cuando a lo mejor tenemos un exceso de nefa durante el periodo de transición. Esto induce, igual que en el humano, un aumento de la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que todos estos mecanismos regulados por la insulina se vuelven locos, incluso actividad lipasa excesiva y una liberación excesiva de nefa. Y tal como veremos más adelante, estos altos niveles de lípidos en sangre, de hecho, pueden desencadenar cascadas inflamatorias, y una cosa que predominará es la producción de TNF, y esto causa, como en humanos, unos bucles de retroalimentación. Pasa lo mismo en la vaca, y esto va a hacer que habrá una respuesta inflamatoria subclínica crónica durante este periodo temprano de la lactación, aún en ausencia total de enfermedad. Y esto es un fallo de la homeostasis. Introduzco el concepto de la inflamación. Vamos a pasar a otra pata de este taburete triple. La inflamación es buena, ¿no? ¿Verdad? Tiene varias funciones críticas en defender la vaca de las enfermedades. Tiene un papel importante en eliminar o neutralizar fuentes de lesión. Y de hecho puede tener un papel importante en reparar tejido dañado como consecuencia de una lesión. Ayuda a restaurar a función normal al tejido, ¿vale? Pero una cosa que quiero realzar aquí, y lo voy a ir enfatizando cada vez más durante la mañana, esto es un evento muy complejo. Es muy complejo y requiere una regulación muy controlada para que sea eficaz y para que beneficie al animal. Volvemos al concepto de equilibrio. Todo se trata de tener un equilibrio. Por tanto, ¿qué sucede
cuando tenemos un desequilibrio de la inflamación. Bueno, esto resulta en inmunopatogénesis y esto se define de forma simple que cuando es la respuesta inflamatoria que ayuda a la progresión de la enfermedad y potencialmente puede causar más daño tisular que el patógeno que invade. Y esto básicamente se debe a la incapacidad de las defensas locales detectar y eliminar el patógeno, y de esto hablaré más adelante, resulta de un reclutamiento descontrolado de células blancas al tejido, y una vez más este equilibrio entre la respuesta robusta que queremos en una respuesta inflamatoria se pierde por falta de resolución de algunos de estos mecanismos. Y entraré en más detalle en esto más adelante. Pero si quieres un ejemplo principal de una inflamación que va mal, será la mastitis o la metritis. Es la epitomía de una disfunción en la respuesta inflamatoria. Vamos a ver qué pasa con la vaca en transición. Bien, ha habido muchos estudios sobre la inflamación en la vaca en transición y aquí he utilizado un estudio muy bonito de Juan Lohr. Y lo resumo mucho porque era un trabajo enorme. Básicamente monitorizó la expresión de proteínas de fase aguda positiva que se asocian con las inflamaciones y proteínas de la fase aguda negativa que ayudan a resolver la inflamación. Por tanto, en un animal clínicamente sano esperaríamos que estas proteínas positivas serían bajas o al menos en equilibrio con las proteínas de la fase aguda negativas. Él estaba mirando la expresión de NEFA a través del curso del periodo de transición y lo correlacionó, y eso es un ejemplo del amiloide A sérico, que es una proteína de fase aguda positiva, y vemos con el aumento de NEFA también estos marcadores proinflamatorios suben, que muestra esta asociación que intenté mostraros en la diapositiva anterior. Otro estudio muy bonito que también el resumido era de un grupo italiano. Y ellos, de hecho, estaban mirando un índice inflamatorio durante el curso del periodo de transición. Y lo que hicieron, utilizando estas proteínas de fase aguda, sacaron un índice y en la transición del animal tomaron muestras de sangre y monitorizaron la expresión de estas proteínas de fase aguda. Y retrospectivamente las caracterizaron como bajo, medio alto y alto, según este índice, en monitorizar las enfermedades de la lactación temprana. Es un estudio bastante bonito que mira retrospectivamente a la incidencia de enfermedad y las asigna pues una categorización. Esto nos dice que si esta vaca tenía cualquier tipo de trastorno inflamatorio, tendría mayor riesgo también de tener problemas de salud. Por tanto, la asociación entre la inflamación aberrante y trastornos de salud. Muy bien, ahora la última pata. Estrés oxidativo. Bien, sé que tenemos expertos residentes aquí en el estrés oxidativo, así que seguramente ya sabéis todos de qué va esto. Pero básicamente el estrés oxidativo se relaciona íntimamente con el proceso inflamatorio. Tenemos inflamación, tendremos un aumento de la posibilidad de estrés oxidativo. Si tenemos el estrés oxidativo, va a perpetuar las reacciones inflamatorias. Y esto es parte de este taburete de tres patas que mencioné al inicio, que es muy crítico. Por tanto, ¿qué es el estrés oxidativo? Bien, yo creo que esto es básicamente una de las mejores definiciones, era de las más originales y tempranos, y es de las mejores que tenemos en cuanto al estrés oxidativo. Básicamente es un trastorno en el balance entre la expresión de prooxidantes y antioxidantes, que de hecho resulta en daño tisular. Y esto es una parte importante, tiene que resultar en dañar el tejido. Y cuando digo daño, es cuando algunos de estos prooxidantes, de hecho, pueden
afectar las macromoléculas de las células. El diana básico, el objetivo básico va a ser los lípidos y hablaré más de esto más adelante, pero de hecho dañará a la membrana celular, por tanto las células no funcionarán bien. Puede tener un efecto devastador en las proteínas. Sabemos que el cuerpo comunica con las diferentes partes del cuerpo, se comunican por las proteínas y los receptores. Un estrés oxidativo puede interferir con estos dispositivos importantes de comunicación. Y esto no lo vemos en las vacas porque no viven una vida tan larga, pero sabemos que en la medicina humana el estrés oxidativo es una causa subyacente del cáncer por el efecto que tienen los ácidos nucleicos. Por tanto, esto es una parte muy importante de estos síndromes de estrés oxidativo en cuanto a la susceptibilidad a la enfermedad. ¿Y qué quiero decir cuando digo un prooxidante? Hay muchos prooxidantes. Esto es solamente un ejemplo de unos cuantos. Se pueden caracterizar en grupos de radicales libres o no radicales. Veremos algunas de estas moléculas saliendo en mis siguientes charlas, pero básicamente son resultado de funciones fisiológicas normales, parte de la cadena de transporte de electrones, de la respiración. Vamos a tener la expresión de algunos de estos prooxidantes. Por tanto, ¿cuál es el escenario con la vaca en transición? Muy bien, pues sabemos que esto formará una fuente importante de estas especies de oxígeno reactivo que básicamente pueden desencadenar esta carga prooxidante, síntesis de la leche, secreción. Es un evento que requiere mucha energía, por tanto sabemos que las células en el cuerpo van a intentar producir el máximo de energía posible a través de la cadena de transporte de electrones, y parte de este subproducto de la cadena de transporte de electrones será algunas de estas especies de oxígeno reactivo. Otra fuente muy importante de las especies de oxígeno reactivos serán los neutrófilos, los micrófagos. Esto es una parte importante del mecanismo asesino, como estas células inmunitarias pueden eliminar los patógenos infecciosos del cuerpo. Esto es bueno, es una línea de defensa importante. Otra fuente de ROS es a paso que el hígado intenta tratar con un exceso de nefa, pues tendremos mucho metabolismo de ácido graso hiperoxisomal, y esto será otra fuente de ROS. Por tanto, aquí lo importante es que sí hay un aumento de la producción de ROS, pero como todo, hay un aspecto bueno y un aspecto malo. Una cantidad moderada de ROS es crítico para la función corporal normal. Aquí he puesto varios de estos. Sin ROS no tendrías una fisiología normal. El problema entra con el equilibrio. El equilibrio es esencial. Por tanto, ¿cómo conseguimos un equilibrio de ROS? Lo equilibramos con antioxidantes. ¿Y cuáles son los antioxidantes? Pues los antioxidantes, como se pueden imaginar, es cualquier cosa que reducirá el aspecto dañino de una acumulación excesiva de ROS. Es una gama diversa de moléculas que son capaces de frenar o evitar la oxidación de otras moléculas. Antioxidantes. ¿De qué consisten? Bueno, una vez más, simplemente he hecho un listado de unos cuantos para daros una idea. Pueden ser scavengers radicales directos, que por tanto pueden atacar ROS directamente, y algunos de estos son los ácidos ascórbicos, el alfa-tocoferol y beta-caroteno. También hay un sistema enzimático muy complejo que es capaz de tratar con la carga prooxidante, y reconocerás algunos de estos. He hecho una abreviatura: superóxido dismutasa, catalasa, glutationa peroxidasa y tiroredoxina redactasa. Estos son unos cuantos ejemplos solamente. ¿Qué vemos con todos estos antioxidantes? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Lo sabéis?
Lo que tienen en común es el hecho de que básicamente están impulsados prácticamente exclusivamente a través del régimen, ¿vale? La dieta, por tanto, una fuente muy importante de antioxidantes será por la ingesta dietaria. Y esto será a través de varios micronutrientes, de los que sabemos bastante, sobre todo los primeros dos aquí, selenium y vitamina E. Sabemos bien que los animales que son deficientes en estos dos micronutrientes históricamente siempre han sido muy susceptibles a nuevas enfermedades, sobre todo la mastitis. Es donde se hicieron muchos de los estudios tempranos y sabemos que estos micronutrientes pueden realzar la función neutrófilo, además de otras funciones inmunológicas. La beta-carotina, aunque no se ha estudiado tanto, pues también tiene evidencia bonita que apoya su papel en la inmunidad también. Seguramente los que se han estudiado menos, y yo voy a ser poco cauteloso en cuanto a los sobresuplementos, es el cromio, cobre y zinc. Cobre y zinc son elementos críticos, por tanto la clave aquí es evitar deficiencias, sobre todo durante los momentos críticos del ciclo de producción de la vaca lechera. Así que, ¿qué es lo que sucede en el periodo de transición? Aquí vemos un estudio precioso que hizo Jesse Goff, y aunque es un estudio bastante antiguo, sigue válido hoy en día. Puedes entrar en la literatura y si ves la monitorización de los micronutrientes en el periodo de transición, ves exactamente la misma tendencia. Esto es días relativos al parto, empezando 2 semanas antes y acabando 2 semanas entrado la lactación. Y aunque no se ven bien los ejes, lo que quiero indicar aquí es que en el momento del parto observen lo que pasa con los niveles de vitamina E en plasma y vitamina A en plasma. Caen de forma dramática en el momento del parto, cuando el animal necesita más estos antioxidantes. Esto es un estudio que hicimos hace más de una década intentando ilustrar el concepto del desequilibrio cuando hablamos del estrés oxidativo. Esto es un estudio que se hizo mirando la potencial antioxidante de la sangre entera. Todos estos factores que he mencionado en los últimos diapositivos en el curso de la transición, empezando 21 días antes del parto, en el momento del parto, y entrado 3 semanas en la lactancia. Aquí vemos que cuando la vaca va a través de la parte tardía de la gestación a la lactación temprana, etcétera, vemos un bajón en el potencial. Aquí es el otro lado de la moneda. Aquí tenemos daño real que sucede a los lípidos como consecuencia de un exceso de ROS en el sistema. Y aquí vemos todo al revés. Vemos el daño oxidativo que sucede con el parto y la lactación temprana. También tenemos que tener en cuenta que estos animales se trataron en el close-up con vitamina E y selenium. Y incluso con esto vemos este desequilibrio. Y realmente, para cerrar el bucle en el concepto del estrés metabólico, he mostrado este estudio, otro fantástico, por el grupo italiano Berembucci. Y aquí lo que hicieron era intentar entrar con el concepto de una vaca sobreacondicionada y cómo puede afectar este fenómeno del estrés metabólico. Caracterizarán las vacas según la puntuación de condición corporal. Estos son de puntuaciones muy bajos, medios y los que eran vacas gordas. Y lo que muestran aquí es que el NEFA, la concentración de NEFA en plasma como consecuencia del sobreacondicionamiento durante la lactación temprana, en el momento del parto y en la lactación temprana. Las vacas sobreacondicionadas tienen un nivel más alto de dislipidemia que las que tienen una condición corporal baja o moderada. Y aquí, y es lo que se espera, pues BHB también aumenta con estas vacas sobreacondicionadas. Y lo que a mí me encantaba de este estudio, porque muchos lo han mostrado, no es nada nuevo, muchos ya lo han mostrado,
pero a lo mejor se ha dicho que vamos a ver si estas vacas gordas tienen mayor riesgo del estrés oxidativo, es lo que muestra aquí. Había una carga prooxidante más elevada en las vacas y Tebar es una forma de medir la oxidación de los lípidos era más alto, así que cerrando este bucle en la historia del estrés oxidativo. Así que el mensaje básico aquí es que el estrés oxidativo sucede en la época de la parturienta vaca. Esto causa daño a los tejidos y es una cuestión de grado. El escenario es que no vamos a cambiar el hecho de que las vacas van a tener un metabolismo realzado durante el periodo de transición. Esto no puede cambiar. También experimentará un grado de inflamación. Por tanto, estos son fuentes importantes de carga prooxidante en esta época. Bien. Pero, desgraciadamente, como los he mostrado, esto es un momento en el que aún también sueles tener menor disponibilidad de antioxidantes importantes. Y esto es el escenario que nos queda con la vaca en transición, este desequilibrio. Así que, básicamente, resumiendo, ¿hacia dónde vamos aquí, a partir de aquí con el estrés metabólico? Esto me lo han prestado la gente del ANCO. Es una diapositiva fantástica que ilustra lo que queremos decir cuando hablamos de la vaca en transición y su salud. Sabemos, de hecho, que las enfermedades que vemos durante la lactación temprana tienen sus orígenes en cómo gestionamos a las vacas en los 60 días antes del parto. Sabemos que es así. También sabemos, y espero que les haya convencido, de que las vacas en parto van a tener potencialmente un estrés metabólico severo, grave, y esto entrará en juego con mayor susceptibilidad a enfermedades. Como médicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder controlar el estrés metabólico que sucede aquí en estos animales en este momento del tiempo? No. El barco ya está rumbo al otro lado del océano. No vamos a arreglar estas vacas que ya tienen estrés metabólico. Así que como veterinario nos queda intervenciones retrospectivas. ¿Qué podemos hacer con el siguiente grupo de vacas periparturientas? Y todos sabemos que el problema principal con esto es que cada grupo que pasa por un ciclo de lactación tiene aspectos únicos. A lo mejor ha variado la temperatura, la calidad del pienso puede haber variado. A lo mejor tenemos otros empleados. Por tanto, no es eficaz gestionar el estrés metabólico de forma retrospectiva. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir para el futuro? Tenemos que ser más proactivos. ¿De acuerdo? Tenemos que decir, ¿cuáles son las cosas que hacemos aquí que nos llevan al estrés metabólico aquí? ¿Vale? Esto es actuar de forma proactiva. Ahora decimos, bien, Lorraine, ¿qué harías tú? Y yo, desgraciadamente, no tengo la respuesta, pero os voy a dejar con más preguntas. ¿Qué pasaría si pudiésemos sacar una serie de biomarcadores de forma tan temprana en la época seca, lejano, donde podemos predecir mejor cómo las vacas van a salir cuando empiezan a dar leche, sobre todo en cuanto al estrés metabólico? Y lo que he hecho aquí, he hecho un listado y, una vez más, no es un listado conclusivo y a lo mejor tenéis diferencias con donde pongo estos biomarcadores en este taburete del estrés metabólico, pero si se fían de mí cuando digo que es una interacción de todos estos aspectos, no importa. Pero si vemos al metabolismo alterado de nutrición, estos son aspectos que podemos tener en cuenta. En la época seca, inflamación, hay varios biomarcadores. Seguramente el biomarcador, no sé si Cristina está de acuerdo, es donde falta
biomarcadores adecuados en la medicina veterinaria. Sabemos durante décadas que el estrés oxidativo es crítico para la salud de un animal, pero sin embargo no tenemos una forma estandarizada de medirlo. Sé que nosotros en nuestro grupo tenemos problemas con esto. Por tanto, esto es una área de oportunidad. ¿Vale? Así que he hecho un listado de todos estos marcadores de estrés metabólico, pero quiero enfatizar que solamente NEFAS y BHB y el calcio son marcadores validados para enfermedad a nivel del rebaño y solamente durante el periodo temprano de la lactación. Por tanto, nos queda mucho trabajo en cuanto a descifrar qué combinación o qué marcadores pueden ser los más eficaces en el periodo seco. Por tanto, concluyendo, estimular un poco de pensamiento, espero que os he convencido que es un fenómeno real. El estrés metabólico es altamente complejo. Las vacas en transición, todos experimentan un grado de estrés metabólico. Es cuestión de la gravedad que nos llevará a una transición exitosa o con algunas enfermedades de salud. Y realmente tenemos que tener en cuenta el hecho de que es una adaptación coordinada de sistemas fisiológicos múltiples: nutrición, el sistema inmunitario y el estrés oxidativo y cómo se interaccionan. Por tanto, a mí siempre me gusta no dejarles completamente desatisfechos diciendo, ay, no sabemos nada, sino con unas sugerencias de cómo podemos intervenir con el estrés metabólico en la lactación temprana y en el periodo seco lejano. Sabemos, de hecho, que un metabolismo de nutrición alterado y la movilización de lípidos es muy importante en el periodo de la transición. ¿Cuáles son unas de las cosas evidentes? Una cosa es intentar minimizar la profundidad de este balance negativo de energía. Esto puede ser básicamente minimizando la reducción de la ingesta de materia seca, dar buenos piensos de alta calidad, tener dietas que pueden aumentar la energía en estos animales, optimizando la utilización de la energía. Esto para mí es lo que veo en Michigan, lo más importante. Evitar sobreacondicionamiento, o bien cuando las vacas entran en el periodo seco o dentro del periodo seco. Y unas razones principales para las que vemos vacas gravemente sobreacondicionadas o subacondicionadas es por apiñamiento en el corral desecado. En Michigan es una de las primeras cosas que miramos cuando vemos que los productores tienen problemas con enfermedades de la lactación temprana. También sabemos que tenemos que optimizar el proceso inflamatorio y dar un equilibrio de oxidantes bueno. Estas cosas son de sentido común. Si sabemos que la vaca tendrá algún estrés oxidativo e inflamación, sabemos que el estrés calórico lo va a hacer peor. Sabemos que esta exposición a patógenos, si una vaca tiene mastitis, tendrá un efecto acumulativo que va a alimentar esta triada de estrés metabólico. Sabemos que los micronutrientes, espero haberles convencido, que son críticos para nuestras defensas antioxidantes. Por tanto, asegurarnos de que tengan niveles adecuados de micronutrientes importantes en esta época. Y como inmunóloga, una de las cosas que a mí me emociona bastante es el uso potencial de inmunomoduladores. ¿Cómo podemos manipular este sistema inmunitario para que beneficie más a la vaca en vez de trabajar en su contra? Y luego, por último, y esto es algo que creo que todos tenemos que trabajar, es un enfoque integral a través de programas de monitorización. Vamos a monitorizar estas vacas en transición un poco mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, no solamente en la lactación temprana, sino lejos en la época de secado. Y tenemos que tener en cuenta que es todo el periodo de secado y de lactación que es importante. Y la clave, lo que yo digo siempre, y espero que estemos todos de acuerdo, que la mejor forma de tratar la enfermedad es evitarla.
La frustración de tener que gestionar enfermedades en la lactación temprana nos puede dejar muy insatisfechos porque no siempre es eficaz. Por tanto, lo mejor es evitar que suceda la enfermedad en primer lugar. Muy bien. Y con esto agradezco su atención.